invitar a abrir vuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Voy a leer del 17 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Hasta el momento hemos visto las bendiciones que hemos recibido en Cristo, el poder que hemos recibido en Cristo, pero el libro de Efesios está enfatizado en eso. Por un lado nos posiciona en Cristo y luego nos dice cómo debemos andar, cómo debemos caminar. Hay varios andares, al menos algunos contabilizan 4, otros 5. Hoy quiero hablar solamente de uno, pensaba hablar de 2, pero veo que no me va a dar el tiempo. Pero hablar al menos de uno, de un andar, y el próximo domingo hablaré de otro andar. Cuando hablamos de andar, tiene que ver de la forma con la cual tenemos que conducirnos, ¿no? Lo que el Señor nos ha dado poder, el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha posicionado en Cristo, pero también eso tiene una razón de ser, porque Él quiere que vivamos de una determinada manera, ¿vale? Y ahora vamos a leer al menos una de las formas, o uno de los tipos de formas, cómo Dios quiere que nosotros caminemos, cómo Dios quiere que nos conduzcamos, ¿no? Efesios 4, 17 al 32. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Interesante porque lo requiero, ¿no? Es como muy enfático en eso, ¿no? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice. Que ya no andéis como los otros gentiles. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Diferentes enfoques, diferentes miradas, diferentes actitudes, diferentes áreas de nuestra vida. Una de las cosas que me encanta del Señor, de que el Espíritu Santo siempre trabaja de nosotros de manera transversal, de manera integral, todas las áreas de nuestra vida. A veces la gente tiende a tomar a Dios simplemente de una manera aislada, y reduce a Dios simplemente a un concepto religioso, ¿no? A un concepto religioso. Y el concepto laboral, y el área familiar, y el área social como que la deja de lado. Y tienden a llevar a vivir al ser humano simplemente un área religiosa que se desarrolla dentro del ámbito, o dentro de una iglesia, ¿no? Dentro de 4 paredes. Pero cuando yo veo el Evangelio, me doy cuenta de que el Evangelio va más allá de las 4 paredes, de un templo, ¿no? De que el Evangelio tiene que ver con nuestro diario vivir, tiene que ver con nuestras 24 horas del día, con los 7 días de la semana, con los 365 días del año, los 12 meses del año también. Tiene que ver con todo, con cada momento, cada instante. Tiene que ver cómo yo me comporto como padre, cómo me comporto yo como esposo, cómo me comporto yo como hijo, ¿es cierto? Cómo me comporto yo a nivel familiar, cómo yo me relaciono también con las demás personas, cómo mis relaciones laborales, ¿no? Todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio atraviesa, el Evangelio involucra todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ese concepto a veces tan mezquino o tan acotado, por decirlo de alguna forma, no tiene nada que ver con lo que el Evangelio nos va mostrando.
¿no? Y muchas veces hemos vivido y muchas veces tendemos a vivir de manera cómoda un evangelio acotado, ¿no? El evangelio de la iglesia a mi casa y ya está, y se acaba. Cuando el evangelio es mucho más amplio y la riqueza está en eso, porque el evangelio es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, está escribiendo pensando en una iglesia que, como ya habéis visto, habían ciertas situaciones que allí se estaban viviendo. Habían griterías, había maledicencia, se embriagaban con vino, habían problemas de relaciones humanas, habían el nivel que ellos estaban viviendo. Incluso Pablo tiene que decirle que requiero que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, tenían todas las bendiciones de Dios. Imagínense lo que hemos hablado hace ya 2 domingos, ¿no? Una posición en Cristo, un nivel súper espiritual que Pablo está hablando, y luego le tienes que decir, pero es que seguís viviendo, ¿cierto?, como cualquier otro gentil. Entre tú y los demás no hay ninguna diferencia. Os veo de la misma conducta, las mismas palabras, el mismo pensamiento, el mismo entendimiento. No hay diferencia entre vosotros y los gentiles. No pensáis diferente, pensáis igual que los gentiles. Es fuerte, pero era algo que está allí. Y a veces nos pasa a nosotros mismos. A veces me toca conversar mucho, ¿no? A todo nivel converso yo con gente cristiana que lleva años en el evangelio, a veces ministros, pastores o gente común. Con todo hablo y a veces yo digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Pensáis igual que el resto de los gentiles? Seguimos teniendo una mente humana, seguimos teniendo una mente terrenal, seguimos viviendo no por fe, seguimos viviendo por obra, seguimos confiando en las fuerzas terrenales en vez de confiar en el Señor, por ejemplo. Y nos vemos un crecimiento, nos vemos un despegue. El otro día incluso conversaba con alguien, ¿no? Que está ahora trabajando hace unos años en el ministerio, y me decía, a mí lo que más me cuesta a veces, y yo a veces tengo conflictos de fe. Yo le decía, claro, que tenemos conflictos de fe, porque siempre, especialmente si estamos pastoreando, estamos guiando, Dios nos lleva a desarrollar nuestra fe, porque el evangelio es eso, es fe. El justo vive por fe y se crece en el evangelio en base a la fe. Es la fe la que va creciendo, ¿no? Nuestra forma de creer y de relacionarnos con Dios la que va creciendo. Entonces, si yo no crezco como pastor, me pongo en ese... ¿Cómo yo pido que las ovejas crezcan, por ejemplo? ¿No? Si yo como padre no crezco en fe, ¿cómo le pido a mis hijos que crezcan? ¿Cómo le pido a mi mujer que crezca? Si supone que estoy yo dando la cobertura, soy el sacerdote, soy la cabeza, ¿no? ¿Cómo pido que crezca? ¿Cómo espero que haya crecimiento en ellos? Me voy explicando. Claro, entonces eso nos lleva a un desafío, a un crecimiento siempre, a un desarrollo cada vez mayor y a una exigencia mucho más mayor a cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que tiene que darse en nuestras vidas. Y el Evangelio siempre nos lleva a crecer, a que haya una diferencia. Si no, de lo contrario, somos como los demás. Somos tan igual que los demás. Pensamos como los demás, juzgamos como los gentiles, usando la palabra gentil como alguien que no conoce al Señor, como alguien que no ha tenido un encuentro con Cristo. Tenemos los mismos valores, los mismos principios y aún hasta la misma fe que tienen ellos. No hay mayor diferencia. Es fuerte, pero muchas veces pasa eso. ¿De quién depende todo esto? Depende de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que, como hablábamos el domingo pasado, si queremos que nuestra fe crezca, porque nuestra fe está destinada a crecer, tenemos que buscar del Señor, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que congregarnos, tenemos que enfrentar las pruebas, tenemos que... ¿Por qué? Porque la fe se va desarrollando y se va fortaleciendo en nuestras vidas. La fe no nace, decíamos, por generación espontánea. No es que hoy día me levanté, ¡wow! Hoy día sí amanecí, tengo una fe pero tremenda, ¿no? Y enfrento al mismo infierno si es necesario. No, eso se desarrolla, eso se va creciendo. Y supone que vamos de menos a más. Y no puedo tener hoy la misma fe que tuve hace un mes atrás. Mi fe hoy tiene que ser mayor todavía, ¿no? Entonces, Pablo está mirando aquí y le dice a esta iglesia, le dice que ya no andéis como los otros gentiles. No andéis como los otros gentiles. Porque la forma de vivir o la conducta que ellos tenían tenía que ver, ¿cierto? Tenía las características, las cualidades, no había ninguna diferencia con el resto de las personas. Entonces eso era preocupante. Y muchas veces eso debe a nosotros preocuparnos.
¿Cómo era la vida de esta gente? ¿Por qué Pablo dice que ya no anden, dice allí, ¿no? Como los otros gentiles. Y pone algunas características de los gentiles. Dice que los gentiles tienen el entendimiento entenebrecido, dice. Viven ajenos a la vida de Dios. Viven en ignorancia y con dureza en sus corazones. Dice también que han perdido toda la sensibilidad. Estoy leyendo ahí el 18, el 19, ¿no? Si me vais siguiendo en vuestras Biblias, ¿no? Perdieron toda sensibilidad. Se entregaron al libertinaje, miren las cosas, y cometen toda clase de impureza. Entonces, a ver, dice Pablo, no viváis como los otros gentiles, no andéis como los otros gentiles, ¿no? Que andan en la vanidad de su mente. Ojo, porque esto tiene mucho que ver con la mente. Andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa eso? Que la fe o las decisiones y todo lo que en ellos se va, las decisiones que van tomando, tienen que ver con su mente, cómo piensan, cómo lo ven, cómo lo valoran. Entonces ahí entra el cómo lo veo, el cómo lo creo, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, mira, ellos andan de acuerdo a lo que pasa por su mente. Una mente que es vana. ¿Por qué? Porque piensa en cosas vanas. ¿Por qué piensa en cosas vanas? Porque esa mente solamente está pensando en lo terrenal, no está pensando en lo espiritual, no está pensando en lo eterno. Piensa en lo terrenal y en lo pasajero. Y todo lo terrenal es pasajero. Y por ende, vano, se acaba, se termina. Me voy explicando. Entonces, Pablo dice, mira, no penséis como los otros gentiles, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Nuestra mente piensa en cosas vanas, piensa simplemente en lo que alimenta la vanidad. Ojo, porque eso luego lo va a describir un poco más abajo. Y las conductas que Pablo describe tienen que ver con eso. Tienen el entendimiento entenebrecido. Es decir, cuando quieren, no entienden. Aunque digan que entienden, no. Porque en su mente hay oscuridad, hay caos, hay tinieblas. Y aún es más, dice, viven ajenos a la vida de Dios. Es decir, nada de lo que pasa por su mente tiene relación con lo que Dios quiere que hagan, con lo que Dios espera de sus vidas. Entonces, eso es muy fuerte, porque está poniendo está explicando de que la mente humana no tiene nada que ver muchas veces, no muchas veces, gran parte de las veces, no tiene nada que ver con lo que Dios está pensando. Es que yo pienso, yo lo veo, yo lo entiendo, eso está hablando de la mente humana. Pero dice Pablo que esos pensamientos están totalmente ajenos. ¿Por qué están ajenos? Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Claro. ¿Por qué? Porque la gente, en esa mente hay ignorancia. ¿Hay ignorancia de qué? De las cosas de Dios. Ignorancia de los planes de Dios, ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia de la relación con Dios. Entonces, como hay ignorancia, su mente no sabe lo que Dios espera, lo que Dios piensa. Me voy explicando, tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿Y eso qué provoca? Dureza en los corazones. Hay ignorancia y hay corazones duros. No, yo ya no lo creo, no lo veo y déjame así, mi vida, en mi vida yo lo veo de esta manera y R que R, entonces gira en torno a sus pensamientos. ¿Qué provocó eso? Dice, perdieron toda sensibilidad. Y aquí hay dos niveles de sensibilidad. La sensibilidad espiritual. Perdieron toda sensibilidad a las cosas espirituales, a lo que es la relación con Dios. Entonces está hablando de una sociedad que no quiere nada con Dios. Y por ende, como pierden esa sensibilidad hacia las cosas de Dios, habla de la sensibilidad también en el aspecto moral. Entonces, la inmoralidad encuentra cabida, porque lo que antes podría haber sido condicionado, controlado, ¿no? Esa moralidad controlada por la palabra de Dios, por lo que la Biblia dice, o por lo que Dios quiere y nos enseña a través de su palabra, ahora la moralidad queda simplemente al libre criterio, ¿cierto?, de cada uno. Y eso sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de equilibrio, sin nada que pueda realmente poner una plomada, o algo inteligente, algo sabio, ¿no? Si está hablando de una mente entenebrecida, está hablando de una mente que vive ajeno de Dios, toda esa moral y toda esa espiritualidad es totalmente alejada de lo que realmente Dios quiere. Entonces va describiendo, ¿no?, a un mundo, dice, gentil, que al final termina, dice, cometiendo toda clase de impureza. ¿Cuál es la consecuencia de toda esta decadencia? Que terminan cometiendo toda clase de impureza. Y aún es más, en medio de sus impurezas, ellos lo juzgan moralmente como bueno
lo juzgan como realmente correcto, lo juzgan tal vez de una manera como que no pasa nada, ¿no? Pero aquí la palabra dice, no, han cometido toda clase de impureza porque están viviendo en ignorancia, porque sus mentes son duros. ¿Por qué? Porque están ajenos a la vida de Dios, porque tienen un entendimiento entenebrecido. Entonces, ¿qué dice Pablo? No viváis como ellos. Ese tipo de conducta no va con vosotros. Porque luego añade, versículo 20 y 21, más vosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces Pablo dice, mira, yo veo esta conducta en vosotros, pero si habéis aprendido así de Cristo, no tendréis por qué comportaros de esta manera. Porque Cristo no se comporta de esa manera. Y pone como modelo la persona de Cristo. Como una persona que vive totalmente opuesta, ¿cierto?, a lo que él está describiendo, opuesta a la vida de los gentiles, opuesta a la vida de aquella gente que tiene dureza en su corazón, que vive en ignorancia, que vive insensible. A Cristo lo pone en una posición totalmente opuesta, porque Cristo representa toda aquella vida que vive en relación con Dios, sensible a las cosas espirituales, ¿no? Entregado no al libertinaje, sino entregado a la voluntad de Dios. Entonces presenta a Cristo y dice, mira, si vosotros aceptasteis a Cristo y os decís cristianos y vivís de acuerdo al modelo de Cristo, entonces no podéis vivir como viven los otros gentiles. Porque Cristo no vivió así. Porque Cristo no es así. Y eso a mí me llama mucho la atención. Eso me llama mucho la atención. ¿En qué sentido? De que muchas veces la gente dice, no, yo soy cristiano, pero vive como los gentiles. Y vive ajeno a la vida de Dios, vive perdido en su insensibilidad a las cosas de Dios, ¿no? Pero Cristo no era así. Y me gusta porque Pablo dice, es que Cristo no es así. Y si de Él habéis aprendido, si a Él estáis aprendiendo de Él, si Él es vuestro maestro, ¿no? Porque dice, si habéis sido enseñados por Él, si Él es vuestro maestro y estáis en Jesús, entonces no tenéis que comportaros de esa manera, dice Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él no es así. Entonces Pablo dice, mire, esta cosa es simple. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, está hablando de una manera de vivir pasada. ¿Por qué? Porque quienes viven de acuerdo a Cristo tienen un antes y tienen un después. Hay un pasado. Entonces yo decía y pensaba en mí mismo, decía, vale, ¿cómo era mi pasado? ¿Es diferente a mi presente? ¿Mi pasado es diferente a mi presente? Mi pasado inmediato como mi pasado lejano. Depende del tiempo, en el momento en que yo haya abrazado la fe en Cristo, ¿no? En que yo haya abrazado a Cristo y lo haya aceptado en mi corazón o yo haya entregado mi vida a Él. Hay un antes y hay un pasado, ¿sí? Porque está hablando de eso. En cuanto a la pasada manera de vivir. Había una manera de vivir que estaba en el pasado. Pero pareciera que algunos, esa pasada manera de vivir no tenía diferencia con el presente. Es que cuando Cristo irrumpe realmente en una vida y cuando nosotros dejamos que Cristo irrumpa en nuestra vida, tiene que haber un pasado. Tiene que haber una diferencia entre lo pasado y lo presente. Y aún es más, añado, en el presente, mi presente va a ser diferente a mi futuro. Porque iremos evolucionando, por decirlo de alguna forma, en esa relación con Cristo y su vida también va a ir transformando nuestra vida. Entonces Pablo habla de esa diferencia en cuanto a vuestra pasada manera de vivir. ¿Qué es lo que dice él? Esa pasada manera de vivir, cuando vivíais como gentiles, ¿qué tenéis que hacer con esa pasada manera de vivir? Despojaos de ese viejo hombre. Quitaros de encima todo eso. Quítate esa forma antigua, esa forma que ya te dañaba, esas formas que te tenían aprisionado, esas formas que te hacían vivir en engaño, esas formas que te hacían vivir en ignorancia, esas formas que te llevaban a tener un corazón duro, insensible a las cosas de Dios, esas cosas que te llevaron a vivir una vida de libertinaje, por decirlo, no de libertad, sino de libertinaje, al punto de llevarte a decaer y caer en toda clase de impurezas. Tienes que despojarte, tienes que quitarlo, tienes que cambiarlo. Despojaos, dice él aquí en cierto sentido, del viejo hombre. De esa vieja vida. ¿Por qué? Porque esa vieja vida está corrompida, esa vieja vida está descompuesta, está podrida. La palabra corrupción en la Biblia
significa el estado posterior a la muerte. Es decir, no es que la vida esté muerta, es que ya ha entrado en un estado de descomposición absoluta. Entonces, por eso es que a veces vemos cómo la moralidad está descompuesta, cómo los valores están descompuestos, ni siquiera están muertos. Uno dice, no, esto está muerto. No, no está muerto. Está en un estado más bajo todavía. Está corrompido, está podrido. Eso huele a eso, huele a podrido, ¿no? Es por eso, la pasada manera de vivir, Pablo dice, quítatela de encima. Despójate del viejo hombre. Despójate de esa vieja vida que está corrompida, descompuesta, podrida, que está guiada por deseos engañosos de los que venía hablando antes, ¿no? Y eso el versículo 22, ¿no? Dice que está viciada conforme a deseos engañosos. Yo a veces digo, es que yo deseo, todo el mundo desea, y nosotros deseamos muchas cosas. Alguien dice, podemos pensar que los deseos son genuinos. Sí, puede ser. Es genuino que deseemos cosas, pero muchos de esos deseos son engañosos. Porque por un lado, como que uno desea algo bueno, desea ciertas cosas, pero al final eso, lejos de ser de bendición y de beneficio, muchas veces termina siendo una carga, un lastre en nuestras vidas. O a veces deseamos cosas, según nosotros, con muy buenas intenciones, pero lo único que encierran esas buenas intenciones o tapan esas buenas intenciones, a veces simplemente un deseo de vanidad, de arrogancia, de orgullo, ¿no? ¿Por qué? Porque los deseos del hombre son engañosos, porque proceden de un corazón engañoso. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso por sobre todas las cosas. No, es que yo lo deseo, y como yo lo deseo, no me puedo privar de ningún deseo, dicen también algunos, ¿no? Como que todos los deseos debiesen ser satisfechos. Eso es muy peligroso, es muy dañino, porque nuestro corazón es engañoso. Y la Biblia dice que aún los deseos están viciados ya, y por ende son engañosos. Entonces Pablo dice, mira, despójate de ese viejo hombre, de esa vida corrompida, despójate. Entonces, uno dice, suena fácil. ¿Cómo yo dejo y me despojo y me quito, ¿no?, de esa forma de vivir, de esos deseos engañosos? ¿Cómo cambio esa conducta? Es que me cuesta cambiar, ¿no? Entonces Pablo da la clave aquí, guiado por el Espíritu Santo en el versículo 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el versículo 23. ¿Cómo me despojo de ese viejo? Dice, renovándote en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. ¿Qué es lo que es una verdadera conversión? Es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Mi mente es la que tiene que comenzar a cambiar. ¿Cómo cambia mi mente? Viene alguien y me aprieta aquí, tic, y ya me resetea y... No es tan así. Nuestra mente cambia cuando se dispone a cambiar. Los grandes problemas que hoy vivimos muchas veces tienen que ver por no querer cambiar, por no poder aceptar muchas veces otras alternativas, otras formas de ver la vida, otras formas, no, porque yo lo veo así, R que R, y voy a piñón fijo, ¿no?, frente a una determinada situación, frente a una determinada verdad que yo considero que es verdad, frente a determinada situación que yo considero que se debe hacer una cosa, y de pronto Dios dice, oye, pero mira, tú vas aquí, pero esto es acá, se puede hacer de aquí, y empieza a abrir un abanico de alternativas. A lo que va Dios, renueva tu mente. Deja que tu mente y deja que el Espíritu Santo ilumine tu mente. Dice que el hombre gentil, el que no conoce a Cristo, tiene un entendimiento entenebrecido. Tiene un entendimiento oscuro. Tiene un entendimiento poco claro, confuso, liado. Entonces, nuestro entendimiento, cuando no está bajo la luz, vamos a decirlo así, de Dios, nuestro entendimiento es muy difícil que pueda entender aquellas cosas. Una de las cosas que me encanta es cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, o Dios llega a nuestra vida, Él dice que ilumina nuestra mente. Viene como a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Uno lee los primeros capítulos de Efesios, y Pablo oraba y decía, yo oro al Señor para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
Entonces Dios está dispuesto a abrir nuestro entendimiento. Está dispuesto a ayudarnos a que nuestra mente pueda ir entendiendo, ¿no?, lo que parece incomprensible, lo que parece ilógico, lo que a veces parece irracional. Pero en medio de toda esa cosa rara, extraña, Dios dice, mira, no, este es el verdadero camino, este es el camino correcto. Esto es lo que realmente va a redundar en bendición para tu vida, en beneficio para tu hogar, en beneficio para tus relaciones también sociales, en beneficio para todo lo que te rodea. Porque cuando Dios trae esa iluminación, esa sabiduría que viene de Él, nuestra vida va poniéndose en orden, va realmente encontrando el norte, ¿no?, que se pierde, va encontrando realmente la causa, la razón, ¿no?, de las cosas que a veces nos van rodeando. Y Dios va trayendo esa iluminación. Entonces, el despojarnos está relacionado en este caso con la renovación, con un cambio de mentalidad. Todo pasa por permitir que Dios cambie nuestra mente y cambie nuestro corazón. El mandamiento, el gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu también, ¿no? Es decir, la mente está también diseñada para estar relacionada con Dios. ¿Y por qué le cuesta muchas veces entender las cosas de Dios? Porque no acepta muchas veces también, no aceptamos lo que Dios nos va enseñando, lo que Dios nos va diciendo. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos una situación y Dios a través de la Biblia, a través de la palabra, nos da pautas, nos da principios, ¿no?, que nos pueden ayudar frente a una determinada situación? Y nosotros nos negamos a aceptarlo. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que yo lo veo de otra manera. Y intentamos que nuestra mente, ¿cierto?, creerlo con nuestra mente. Pero luego cuando lo aplicamos, aunque a veces no lo entendemos y damos los pasos que la palabra nos va indicando, ¡buah!, redundó en bendición en todo esto. Claro, porque cuando obedecemos la palabra y vivimos de acuerdo a ella, vamos viendo, ¿no?, que esta palabra realmente da buenos resultados y somos beneficiados por aquello que Dios nos da. Entonces, requiere ese cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios es una bofetada, a veces a nuestro propio intelecto y a lo que consideramos lógico y consideramos normal. Dios va y nos enfrenta a situaciones que tal vez nuestro intelecto, ¿no?, los ve de una manera, y Dios a veces nos da esa bofetada a lo intelectual. Y te das cuenta que no siempre 2 más 2 es 4. ¿No te das cuenta que 5 panes y 2 peces pueden alimentar realmente a 5.000, a 7.000 y a lo que haga falta? ¿Te das cuenta que tus matemáticas no siempre son funcionan? En el nivel natural pueden funcionar, pero en el nivel espiritual Dios usa otro tipo de lógica. Dios utiliza otro tipo de sabiduría. Él utiliza otro tipo de estrategia, otro tipo de principios que redundan siempre en bendición también para cada uno de nosotros. Y el llamado no solamente es desvestirse de lo viejo, sino que es vestirse también de lo nuevo. Y me gusta esto, porque dice, y vístete, dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Es decir, Dios tiene un diseño de vestimenta. Yo digo, ¿cuántas veces le preguntamos a Dios cómo debo caminar, cómo debo vestir? Recuerda que el mundo gentil camina de acuerdo a lo que le parece en su mente. Tiene una mente entenebrecida, vive ajeno a la vida de Dios, vive en ignorancia, dureza de corazón, pero ellos se visten y viven como quieren. Y estamos hablando no en sentido físico, terrenal, estamos hablando en sentido espiritual, ¿no? Y luego dice, no, dice Dios, pone en contraposición. Despójate de ese viejo hombre y vístete del nuevo hombre creado según Dios, el diseño de Dios. Dios es un diseñador de vestuario, vamos a decirlo, ¿no? Y ha diseñado una nueva vestimenta para nosotros en sentido figurado, porque Él quiere que nos vistamos de una manera diferente. ¿Cómo es su vestidura? Es según la justicia y según la santidad de la verdad. Dios es un Dios que nos viste de justicia, nos enseña a vivir de acuerdo a lo que es justo, nos enseña a vivir de acuerdo a lo que es santo. Los otros dicen que vivían en toda clase de libertinaje e impureza, insensible a lo espiritual y a lo moral, pero Dios nos enseña a vivir en santidad. ¿Qué es más beneficioso? ¿Qué edifica más? ¿Qué es más sano? ¿Vivir en libertinaje, en impureza, en inmoralidad o vivir en santidad? ¿Os dais cuenta la diferencia, el contraste? Por un lado dice, pero
Y la gente no, le gusta vivir en el libertinaje. Yo hago lo que quiero, aunque nunca hacemos lo que queremos, eso ya lo tenemos reclaro. Hacemos lo que nuestros deseos nos dicen, ¿no? Esos deseos ocultos y engañosos nos van condicionando nuestra vida. Al final nunca hacen lo que quieren, ¿no? Porque esos deseos son manipulables, son controlables también. Pero dicen, no, mi diseño es según la santidad, es según la justicia. Y eso es lo que realmente te va a hacer bien, eso es lo que realmente va a traer provecho, va a traer beneficio a tu vida. Hay unas pautas que da Pablo aquí, referente al cómo vestirse. ¿Cómo nos renovamos? Versículo 25 en adelante. Y da al menos unas 3 o 4 pautas. Y las voy a nombrar rápidamente. La primera dice, por lo cual desechando la mentira, que es lo que dice, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira. Y sabe, yo ponía y pensaba en lo siguiente, que la mentira nosotros la usamos y es muy común en el mundo en el que vivimos, porque al final la mentira es como un mecanismo de defensa. Se levanta como un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque el ser honestos, esto tiene su cosa, ¿no? El ser honestos muchas veces, la gente dice, no, me hace vulnerable. Entonces genera a través de la mentira una red una armadura, ¿no? Que les protege muchas veces, ¿cierto? Y van allí como mecanismo de defensa protegiéndose frente a eso. Aquí la Biblia está diciendo, mira, sé honesto, vive con la honestidad por delante, habla verdad en todas las direcciones, inclusive. Yo pensaba en eso, porque la verdad tiene que ir en todas las direcciones. Tú me dices, ¿pero cuáles son esas direcciones? En primer lugar, tengo que hablar verdad con mi prójimo. Aquí lo dice claro, hablar verdad con tu prójimo. Segundo lugar, ser honesto con Dios. A Dios nada le podemos ocultar. ¿Y por qué no? Ser honesto con nosotros mismos. Cuando nos miramos al espejo, ¿no? Y vemos nuestro corazón, vemos nuestras actitudes, vemos nuestras decisiones, en vez de actuar como un arrogante y decir, no, es que yo realmente yo actué así porque sí y ya está. ¿Qué más cuesta mirarnos al espejo y decir, me equivoqué, he cometido error, he fallado, he pecado, como el hijo pródigo? Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo el papá. Honesto, se miró al espejo mientras estaba comiendo con los cerdos, se mira al espejo, el espejo de su corazón, en el espejo de su conciencia, en el espejo de la presencia de Dios, y dice, Señor, es que yo estoy mal, no puedo seguir viviendo así. Hablar verdad, vestirnos del nuevo hombre nos lleva a hablar verdad, nos lleva a ser honestos. A mí es una de las cosas que me encanta, porque frente a Dios no tenemos nada que mentir, frente a Dios estamos desnudos. Estamos desnudos. No tenemos para qué vestirnos de apariencia, no. Frente a Dios estamos desnudos. Y Él quiere que seamos honestos con Él, honestos con nosotros, pero también honestos con nuestro prójimo. Porque en medio de esa honestidad es donde Dios puede recién construir también nuestras vidas. Construir construir ese nuevo hombre, esa nueva mujer, esa nueva imagen en cada uno de nuestros corazones. Ser honestos también y no mentir en relación a nuestros deseos, la realidad que estamos viviendo. Hay gente que ve una realidad, pero es como el avestruz, prefiere esconder la cabeza y no enfrentar la realidad, ¿no? Porque le da miedo, porque le da vergüenza, porque no sabe lo que puede ocurrir. No. El llamado aquí es hablar verdad, desecha la mentira en todas sus expresiones, en todas sus direcciones, en toda su influencia en contra. ¿Por qué? Porque la nueva vestidura es justa, es justicia y verdad y santidad. Y eso no permite el vivir en mentira. Entonces dice, hablad verdad. Que de tus labios broten la verdad. Otro aspecto dice aquí en el versículo 26 y 27, dice, airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿De qué nos habla eso? Nos habla del control de las emociones y estados de ánimo muchas veces. Vivimos en un ambiente descontrolado. Es cosa que veamos un Barça Madrid, o veamos los partidos de fútbol, pobre árbitro, lo tapan, a los jugadores los tapan. O en la calle, a veces por una tontería, la gente, ¿cómo se te ocurre aquí? ¿Qué no me has visto? ¿Qué? Saca la ira, el descontrol emocional, el estado de ánimo cambia.
se descontrolan con una facilidad, ¿no? La ira toma el control de todo lo que está allí. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios está allí. Por el contrario, el control de las emociones, el control de los estados de ánimo. A veces la gente tiene la idea de que los estados de ánimo son los que nos controlan a nosotros. Pero no es así, somos nosotros los que determinamos qué hacemos frente a una determinada situación. Eso se llama inteligencia emocional, algunos lo llaman así. Nosotros determinamos lo que hacemos con un determinado conflicto, frente a una determinada situación. Yo frente a esa situación puedo callarme y actuar con mansedumbre. Incluso Proverbios dice, ¿no?, que la palabra suave, la palabra aplaca la ira, aplaca el enojo. Es decir, el otro viene, iracundo, y vale, tranquilo. Como no tiene con qué chocar, tendrá que bajar los niveles, porque la palabra suave, la palabra dulce, la palabra amable, de alguna forma u otra contrapone a todo ese espíritu violento, ¿no? O esa actitud violenta que viene. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña ese principio, ¿no? Y aquí está diciendo, te puedes enojar, pero no peques. Que puede llegar pero que no te descontrole. Sé inteligente, sé sabio, toma el control de la situación. No puede ser que las circunstancias dominen tu vida. Efesios nos muestra y nos da base, ¿no? Nos da motivos para decirte, no. Eres tú el que tiene que tomar el control de las situaciones, de las emociones y de todo aquello. Ni dais lugar al diablo, dice. ¿Por qué? Muy simple. El diablo es el amo del descontrol. Donde hay caos, contienda, disensión, ahí está el enemigo. No deis lugar al diablo, dice la Biblia. ¿Cómo le damos lugar? En base a ese descontrol. En vez de a esa falta de sujeción y control en los estados de ánimo, cuando damos rienda suelta a la ira y a las palabrotas y a todo eso, el enemigo saca ventaja, toma posición de eso, ¿no? Saca ventaja provocando caos, confusión, heridas, destrucción. Y todo se forma, y el ambiente en general se torna rancio, se torna extraño, se torna hostil. Y cuando esto está allí, Dios no es que esté presente allí. El enemigo ha sacado ventaja. Le hemos dado lugar al diablo. Y el diablo, cuando tú le das lugar, no te preocupes, él lo va a aprovechar. Él es un oportunista, que apenas tú le des lugar, él va a entrar con toda la caballería y tomará el control de la situación e intenta sacarlo luego de allí. Entonces, él dice aquí, ¿no? Me gusta eso. Airado, no le des lugar al diablo. No dejes que él descontrol de tus emociones y de tu estado de ánimo. Tome control. Vístete del nuevo hombre. Toma control allí en el Señor, ¿no? El que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje, dice el 28, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo estaba viendo una falta de esfuerzo y espíritu de servicio a la gente. Si se dan cuenta, él dice, mira, trabaja, ¿para qué? No solamente para ti, sino para que compartas con los que tienen necesidad. Aquí no se trata con que yo estoy bien, gracias a Dios, me llega para mí. No. Dios te está diciendo, mira, tienes que caminar una milla más. No solamente pensar en tu bien y el bien de tu prójimo. No solamente en el bien tuyo y el de tu familia, sino en el bien de tu prójimo, de tu vecino, del que está padeciendo necesidad, de apoyar. Por eso cuando nosotros oramos decimos, Señor, ayuda al hogar tanto, ayúdanos a bendecir a este hogar de niños, ayúdanos a poder ayudar a esto otro y aquello, ¿no? Porque no pensamos solo en suplir nuestras necesidades. Entonces, ¿qué está apuntando allí Pablo? La falta de esfuerzo, al espíritu de servicio. Y yo me doy cuenta, y cada vez entiendo más, que Dios quiere que no solamente seamos consumidores, sino seamos productores, que provocan cosas, ¿no? Que producen, que abren espacio, que abren situaciones, ¿no? Donde otros se puedan beneficiar también de las bendiciones de Dios. Por último, Pablo da otra clave aquí, con esto ya voy terminando. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué siente o qué percibe la gente que nos escucha? Sería esa la palabra, que nos escucha. Y aquí no está diciendo de lo que nos escuchan porque yo le estoy hablando, luego tocará ese tema, sino simplemente cuando yo estoy trabajando, ¿qué palabras salen de mi boca?
Cuando me golpeo en el dedo, ¿qué palabra sale de mi boca? Cuando se me derramó el café, ¿qué palabra sale de mi boca? ¿No? Es cosa que vayamos a la cafetería o nos pasemos por la calle, ¿no? ¡Ay! Pum, 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 pum. Adiós, ya está tapado en excremento, por decirlo de alguna forma, porque todo el mundo, lo primero que viene es una blasfemia, lo primero que viene es una palabrota, lo primero que viene es un taco, lo primero que viene allí, ¿no? Son palabras de odio, de rencor, brota la herida, brota toda esa impotencia, esa frustración, brota. ¿Qué pasa? ¿Qué palabra sale? Y Pablo dice, así hablan los gentiles. Pero si vosotros habéis aprendido de Cristo, te aseguro que de Cristo, aunque se haya martillado un dedo, nunca salió una palabrota de su boca. ¿Qué habéis aprendido de él? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Para nada. Sino por el contrario. Sino a fin que las palabras caigan en gracia a los que la escuchan. ¿Qué le provoca a la gente lo que nosotros decimos? Tacos, maldiciones, blasfemias, odios, rencor, heridas, brotan simplemente de una boca descontrolada y no edifican a nadie. Por el contrario, incomodan, hieren, frustran, ¿no? Con lo anterior, Pablo está diciendo, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Eso es todo lo que provoca eso. Ese tipo de palabras no solamente ofenden a la gente que nos escucha, sino que dice que ofenden a Dios y al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y termina diciendo Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Eso sí que ya tiene relación directa en las relaciones personales. Lo anterior, esas otras palabras son las que yo digo cuando me enfado, cuando me pego en el dedo, cuando no encuentro lo que se me perdió y estoy en la casa o que mis hijos hicieron esto. Pero esto otro ya tiene que ver con las relaciones humanas. Gritería, maledicencia, toda maldición. Es que tú eres aquí, es que tú eres acá. Y decimos una. No, dice, antes, mejor ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros. ¿De qué forma? Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ay. ¿Sabe? Aquí el listón está más alto. Primero, en el Antiguo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y a tus enemigos, ojo por ojo, diente por diente. Luego Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En el fondo, si yo no me amo mucho, a mi prójimo está perdido. Porque está condicionado como yo me ame a mí. Pero luego ya el Espíritu Santo pone otro nivel. Bueno, muy bien. Ahora que habéis conocido a Dios y habéis conocido a Cristo, tienes que amar a tu prójimo, no como a ti mismo, sino como Cristo le amó. ¿Notan el otro peldaño? Es que el nivel Dios lo va subiendo en nuestra vida. Es que yo no lo puedo perdonar, pero Cristo lo perdonó, tú tienes que perdonar. Es que a mí me cuesta amarlo porque me hizo lo que esto y aquello. Ya, a Jesús también le hicieron lo mismo y Jesús nos perdonó. Porque ahora la vara o la altura, el nivel de exigencia no está comparado con nosotros, está comparado con lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque ¿habéis aprendido así de Cristo? En el fondo es eso. ¿Qué hemos aprendido de Él? Porque si hemos aprendido de Él, no nos comportamos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por las tinieblas que en ellos hay. Me voy explicando. Entonces nos lleva a vivir a otro nivel. ¡Wow! ¡Qué desafío es ese, ¿no? ¡Qué grande es ese! Pero para eso Cristo murió, para eso Cristo nos dio ese poder, para eso Cristo dejó el Espíritu Santo en nuestras vidas, para ayudarnos. ¿A qué? A despojarnos de esa vieja vida e ir y vestirnos de esta nueva vida. Para vestirnos de una vida que realmente va a ser de beneficio, va a ser de bendición, va a enriquecer y por sobre todas las cosas no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino que realmente va a honrar a Dios, va a glorificar a Dios, va a glorificar a Cristo. Ya demasiada gente habla en nombre de Cristo y desprestigia a Cristo y desprestigia a Dios. Tiene que levantarse una generación, tiene que levantarse gente dispuesta a vivir de acuerdo a lo que la palabra nos dice, para poder honrar al Señor y que Dios sea honrado también a través de nosotros.
Amén. Gloria. ¿Qué tal si oramos y cerramos este espacio? Padre, muchas gracias, Señor, porque tú siempre nos das